Continuamos estudiando la composición de la Biblia y seguimos viendo los 39 libros del Antiguo Testamento en sus distintas secciones para un mayor entendimiento de la voluntad de la palabra de Dios a través de su santo libro, conocido para nosotros como la Biblia. Y dentro de esas secciones, la quinta sección son los profetas menores, 12 libros que componen los profetas menores, empezando con Oseas y terminando con Malaquías. Y estamos en el séptimo libro, que es el libro de Nahum. Nahum es el séptimo libro de los profetas menores. La profecía de Nahum se enfoca claramente y prácticamente nada más en lo que es Nínive. Dice Nahum capítulo 1, versículo 1, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. No profetiza sobre Judá o Israel o el pueblo de Dios, sino contra Nínive. Nínive fue la capital del imperio asirio, que llevó cautivos al pueblo de Israel, al reino del norte. Y lo que nos menciona el libro de Nahum sobre esta profecía sobre Nínive, primero profetiza la justicia de Dios, lo que es Dios, un Dios justo. Dice la Biblia, capítulo 1 de Nahum, versículo del 1 en adelante: Jehová es Dios celoso y vengador, Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Cuando las personas que tienen poco conocimiento de lo que es la palabra de Dios, o que nunca han leído la palabra de Dios, que nada más dicen lo que han oído, que Dios es amor, que Dios es bondad, que Dios es misericordia. Y cuando leen estos versículos, suponen o piensan que hay una contradicción en lo que es Dios. Lo que uno debe de analizar es ubicar cada aspecto de la naturaleza divina. Y un aspecto de la naturaleza divina, de la naturaleza de Dios, es su justicia. Es un Dios justo. Por eso dice aquí la Biblia: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente el culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su ira, de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Luego dentro de la justicia, da otra característica. Dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Son dos aspectos de la justicia de Dios, o el Dios justo. Uno es la venganza y el otro es que es bueno. No hay una contradicción en lo que es la escritura, ni hay una contradicción en la naturaleza divina. Cuando dice la Biblia que Dios se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos, es la justicia de Dios. Pero Dios no va a mandar, no va a destruir de una forma directa a los adversarios o a los enemigos. Eso es a través del justo juicio de Dios. Aquellos enemigos de Dios, aquellos adversarios de Dios, aquellos que no tienen a Dios, pues el estado de las personas que no tienen a Dios van a padecer todo esto cuando Dios se aleje de ellos. Sería tomando ese alejamiento de Dios de todas esas personas impías que cometen pecado, sería como su venganza sin que Él lo haya premeditado. Simplemente la justicia de Dios, la naturaleza de Dios, le impide a Dios convivir eternamente, o en este momento, estar con personas impías, con personas que cometen pecado.
Dios no puede convivir por su propia naturaleza con personas que cometen pecado. Y los cristianos, los de la Iglesia de Cristo, sí, a veces cometemos pecados, sí, porque dice la Biblia que aquel que no comete pecado hace mentiroso a Dios, pero tenemos quien nos redima, quien nos limpie, que es el Señor Jesucristo. Las personas que no tienen a Cristo, que no tienen la justificación para con Dios, entonces esas personas van a sufrir la venganza de Dios en este sentido. La venganza de Dios es alejarse de Dios por su propia naturaleza, se aleja Dios de ellos y obviamente vivir sin Dios, el estado de la persona que viva sin Dios va a ser un estado terrible, horrible, de sufrimiento, de aflicción, de tormento, que ese es el castigo eterno. En este momento las personas que no tienen a Dios, de alguna manera sufren los estragos de no tener a Dios. No completos. ¿Por qué no completo? Porque Dios, dice la Escritura, que Dios hace salir el sol para justos e injustos. Es decir, la presencia de Dios y el poder de Dios y la bendición de Dios hacia los justos mandado aquí en la tierra, lleva un efecto grande, y las personas que viven aquí en la tierra están con ese efecto de la bendición de Dios y de la presencia de Dios aquí en la tierra todavía. El problema mayor va a ser cuando dejen el cuerpo humano y ya no tengan a Dios, y esa va a ser no la venganza de Dios. Dios la pone como venganza, sino va a ser el alejamiento de Dios de aquellas personas impías, pecadoras, y estar sin Dios en la eternidad va a ser algo terrible, va a ser algo horrible. Si lo es aquí en la tierra, aquí es algo terrible estar sin Dios. Vuelvo a mencionar, las personas, digamos, aprovechan la bendición de Dios que manda a los santos, a los justos en la tierra, y por efecto ellos aprovechan esa bendición y tienen todavía el sol para justos e injustos. Pero cuando sea el juicio final, que sea la separación de Dios de los injustos, entonces solamente los justos tendrán la luz, la bendición, y solamente tendrán todo lo que es Dios. Y los injustos ya no tendrán nada, y será una vida horrible, una vida terrible. Esa es la justicia de Dios. Por eso, Nahum, solamente un rasgo de la justicia de Dios. Hablar de la justicia de Dios sería extender mucho, pero de acuerdo a cómo vamos en el estudio, Nahum profetiza el Dios justo. Dios es justo, Dios no puede, su naturaleza le impide, la naturaleza de Dios le impide convivir con personas impías. Es imposible que se mezcle el agua y el aceite, sería algo imposible. De esa misma manera, Dios es imposible que su naturaleza divina lo haga convivir con personas con maldad, con pecado, impías y que no quieran arrepentirse. Entonces, esa es la justicia de Dios y es parte de su naturaleza, y eso es lo que profetiza el profeta Nahum. También profetiza la destrucción de Nínive, que dice el capítulo 2, del versículo del 1 al 13, vamos a leer solamente un extracto, dice: subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino y cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores la saquearon y estropearon sus mugrones. El escudo de sus valientes estarán enrojecidos, los varones de su ejército vestidos de grana, el carro como fuego de antorchas el día que se prepare, y temblarán las sayas. Los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles, su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Dice el versículo 13: heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Aquí con ello está profetizando la destrucción de Nínive. Nínive, vuelvo a mencionar, fue la capital del imperio asirio. ¿Por qué menciona nada más la destrucción de Nínive y no la destrucción del imperio asirio? Porque está hablando de la destrucción en un sentido tipológico, y en un sentido profético también. Anuncia la destrucción del núcleo donde está la maldad. La capital del imperio asirio era donde se concentraba toda la maldad. Es decir, a través de esta profecía, Dios nos está anunciando la destrucción de aquello que provoca la maldad, el pecado, la impiedad a las demás personas, la influencia. Porque no anuncia la destrucción de todo el imperio,
solamente a la destrucción de la capital. Con ello debemos entender que Dios se enfoca hacia el blanco preciso de donde está la destrucción. Puede ser que en un ser humano, puede ser el Nínive de un ser humano, puede ser la mente. Entonces va a ser destruida por maquinar, por ejecutar acciones llevadas a la maldad. Podemos modificar todo eso, podemos no ser destruidos. Cuando dice destruidos, vuelvo a mencionar parte del juicio de Dios. Podemos modificar todo eso si cambiamos, si renovamos nuestra mente, y todo eso se da a través del Señor Jesucristo. Tampoco hay contradicción con lo que dice Isaías, capítulo 19, versículo 23 al 25. Dice: en aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto y egipcios en Asiria. Y los egipcios servirán con los asirios, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. Y Nínive era capital de Asiria. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria, para bendición en medio de la tierra. Porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo: bendito el pueblo mío, Egipto, y el asirio, obra de mis manos, e Israel mi heredad. No significa con ello de que haya una contradicción. Lo que nos menciona Nahum es la destrucción hacia lo que emana la maldad, y es el centro, como en las capitales de los países. Siempre la capital es donde hay más delincuencia, donde hay más maldad. En las capitales de los estados también se concentra más, como hay más gente, como son más ciudades más cosmopolitan. Entonces son ciudades donde concentran todo lo malo que en las cercanías de esas ciudades, pues es una vida más tranquila. Con ello tenemos que entender esto, de que Dios, a través de esta profecía, está anunciando la destrucción de aquello que provoca la maldad, o que incita hacia la maldad, hacia pecar a las demás personas. Que en un ser humano, vuelvo a mencionar, puede ser la mente, puede ser el corazón. Y cuando mencioné Isaías la profecía de que Asiria será pueblo de Dios, es porque Dios da la oportunidad para todos a un cambio, a una renovación de la mente. Si en este momento la persona piensa en pecar, en fornicar, en robar, en timar, en todo eso, a través de la renovación de la mente puede modificar, y aunque sea parte de esa capital, de ese lugar, tiene la oportunidad de cambiar su estatus, de cambiar su mente, y obviamente una mente espiritual no va a ser destruida. Y vuelvo a mencionar, la destrucción consiste en la separación de Dios. Y es precisamente el libro de Nahum, en el capítulo 3, el que nos menciona la causa de esta destrucción. Dice el versículo 3, del 1 al 4, dice: ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Ay de ti, ciudad, la concentración, no imperio, no nos menciona imperio, solamente la concentración de donde es, dando oportunidad con ello a que puede haber personas en una ciudad llena de maldad, puede haber personas que se arrepientan y estén dentro del camino de Dios. Sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza, y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán, a causa de la multitud de las fornicaciones, de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Esta es la causa por la que Dios, a manera de profecía, emite un juicio que se ejecutó, que se está ejecutando y que se va a ejecutar. La profecía de Dios en el Antiguo Testamento y en el libro de Apocalipsis todavía no llega a su conclusión de manera completa. Todavía está en proceso. Estas profecías se siguen cumpliendo y se van a cumplir en su cabalidad, en su totalidad, porque Dios es un Dios inmutable que no cambia. Y todos aquellos que deseen la vida eterna, bien haríamos en estudiar estas profecías para darnos cuenta lo que ya le sucedió a personas impías, a personas pecadoras, para darnos cuenta lo que le está pasando a personas pecadoras en este momento, que sufren, que son afligidas, que viven en incertidumbre en este momento, en este presente, viven con incertidumbre porque no tienen a Dios.
tienen la bendición que Dios envía al mundo para los santos y por efecto les llega, pero no la tienen directamente. Y para que a través de esta profecía veamos el futuro eterno que va a suceder a aquellas personas que no se arrepientan, cómo van a ser destruidas completamente sin tener a Dios. El no tener a Dios es ya la destrucción total del alma en una eternidad llena de tormento, llena de aflicción, llena de sufrimiento. Y el tener a Dios es lo contrario. Tener a Dios es una vida eterna llena de bendición, llena de luz, donde no habrá llanto, no va a haber sufrimiento, no va a haber muerte. Y esta es la profecía que nos menciona el profeta Nahum, que como una invitación deberíamos de escuchar, de estudiarla, de estar muy atento a cada palabra que nos presentan para que veamos lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que va a suceder. Dios lo bendiga.